Estimados amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, o muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo del momento que vean este video. Tenemos acá la atalaya del 1 de agosto del año de 1983, en inglés, y acá la Watchtower, vean ustedes en el párrafo 4, para los que saben inglés o conocen este idioma más o menos. En resumen, hasta esta parte de acá, quiero decir lo que está diciendo la Watchtower, que eh, por un mandato británico que expiró en el año 48, se hace posible la creación del Estado judío, cuando justamente esta gente judía, el ejército judío, toma la parte occidental de Palestina y traen a existencia la moderna nación de Israel. Luego dicen que no fue sino hasta el año 1967, en la Guerra de los 6 Días, que la ciudad amurallada de Jerusalén digamos, arrebatada de los árabes, incluyendo la pared amurallada, ¿cierto? O sea, todo lo que viene a ser lo que conocemos ahora como el Templo de Jerusalén, etcétera, ¿no? Las paredes, ¿no es cierto?, del antiguo Templo de Jerusalén, todo esto fue recapturado o tomado nuevamente por los judíos, que era por parte del templo de adoración judío, y que pues fue nuevamente, cayó bajo el control de los judíos a partir del año 1967. Y ahí muchos cristianos piensan que se terminó con la profanación, vamos a decir, del territorio de Jerusalén y del templo por parte de los gentiles, y bueno, los judíos tomaron ya el control de esta parte de Jerusalén, ¿no?, de la parte del banco occidental del Jordán, del río Jordán, y bueno, ahí los judíos ya por fin han recuperado lo que viene a ser su antigua ciudad de Jerusalén y la ciudad amada, donde estaba el templo. Luego, la misma Watchtower dice pues lo siguiente, y bueno, dice acá que la Jerusalén terrenal continuó, digamos, siendo profanada o pisoteada por los gentiles hasta el año 1967. Y luego dice, pero desde ese momento hasta las apariciones en adelante, Jerusalén ha cesado de estar pisoteada por los gentiles. Sin embargo, nos vemos obligados, dice la Watchtower, a decir, ¿y qué? ¿Acaso, dice acá, el hecho de haber puesto fin al supuesto la supuesta profanación de los gentiles, ¿no es cierto?, de Jerusalén en el año 67, ¿acaso el haber tomado control de Jerusalén ha traído, dice la Watchtower, bendiciones a toda la humanidad? Dice, en lugar de aceptar esto como una bendición, muchas naciones rechazaron la existencia del Estado de Israel. Estuvieron en contra de la creación del moderno nación de Israel. Y por otro lado, esto no trajo como fin, no trajo el cumplimiento o el establecimiento del reino a los judíos, al judío Mesías o el Mesías judío. Realmente no se ha visto el reino de Dios del año 1967, y por lo tanto
la Watchtower se resiste a creer que esa sea la fecha para el fin de la profanación de Jerusalén, el pisoteamiento, vamos a decir así, ¿no?, de los gentiles. No, dice la Watchtower. ¿Por qué? Porque no se ha establecido el reino de Dios. No vemos que esa toma de Jerusalén trajo al que el Mesías tomara el control de Jerusalén, como bien se esperaba, supuestamente por los profetas, por lo que los profetas decían, que vendría un descendiente real de David que se sentaría en su trono en Jerusalén. Y eso no ocurrió, dice la Watchtower en el año 67. Por lo tanto, algo debe estar mal con esta interpretación, no puede ser verdad, dado que, según la profecía, dicen acá, del año de Isaías, perdón, de Isaías 2 al 4, que ven ustedes acá arribita, vean ustedes acá, Isaías 2 al 4, dice, entre otras cosas, que de Sión saldrá la ley y la palabra de Jehová desde Jerusalén, y él hará juicio entre las naciones y decidirá por muchas gentes, y va a convertir sus espadas en rejas de arado, etcétera, ¿no?, y sus lanzas en hoces, y ya no alzará nación guerra, no alzará espada nación contra nación, ni reino contra reino. La Watchtower dice que esta profecía de Isaías 2 al 4 debió haberse cumplido con la toma de Jerusalén en el año 67, lo cual no ocurrió, y por lo tanto la Watchtower concluye que no puede ser esa la fecha del fin de la profecía, ¿no?, el cumplimiento, mejor dicho, de la profecía de Lucas 21-24, del fin del pisoteamiento o profanación de Jerusalén. No, esa no es la fecha, porque no vino el reino de Dios, dice la Watchtower, no vino la paz entre los pueblos, no se convirtieron las espadas en hoces, ¿no?, y así por el estilo. Sin embargo, vemos más bien que hay más odio contra Jerusalén, contra Israel, y hay pues más amenazas de guerra continuamente por parte de los árabes. Así que para la Watchtower esa argumentación, estimados amigos, es suficiente para demostrar que el año 67 no fue el cumplimiento de la profecía de Lucas 21-24. Bueno, esta profecía de Lucas 21-24 es interesante, y probablemente tenga razón la Watchtower, porque Jesús estaba hablando que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles. Sería, o será. Se debe contar esto desde la época de Nabucodonosor. Entonces es una profecía ya que estaba cumpliendo. Bueno, es otro asunto. El punto que yo quiero aclarar acá, estimados amigos, es que la Watchtower dice en toda esta argumentación, a final de cuentas, que la fecha exacta para el establecimiento del reino es el año 1914. Esa es la razón de ser de este artículo. Ustedes leen toda esta argumentación de la Watchtower, y es simplemente para demostrar y para justamente inculcar la idea, ¿no es cierto?, del año 607, ¿no es cierto?, del año 607, y luego para inculcar la idea que en el año 1914, la profecía de las 70 semanas de Daniel, se cumplió pues con lo que se predijo en Lucas 21-24, como ven ustedes acá, ¿no es cierto?, los 2520 años, lleva el año 1914 como la fecha realmente del cumplimiento de Lucas 21-24. Pero sin embargo, yo también podría hacer la misma pregunta, estimados amigos, a la Watchtower, ya que no acepta el año 1967 como la fecha, ¿no es cierto?, de cumplimiento de Lucas 21-24, por las razones que ya les expliqué, entre ellas porque no se convirtieron las espadas, como dice, las espadas se convirtieron en hoces, y también los armamentos en implementos agrícolas, ¿no? Y no pues produjo en el año 67 una paz mundial,
¿no? Y un establecimiento real del reino en el año 67, por lo tanto la Watchtower dice esa fecha no vale, porque Isaías 2 al 4 nos habla de un cambio radical en el mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Watchtower, un cambio radical debe haberse producido, ¿no es cierto? Y que pues en realidad no ha ocurrido este cumplimiento de Isaías 2 al 4 en el año 67. Pero yo les pregunto a estos cretinos de los testigos de Jehová, ¿acaso la fecha 1914 dio cumplimiento realmente al establecimiento del reino en la tierra, en donde realmente los armamentos de guerra se convierten en implementos agrícolas? ¿Ocurrió eso en el año 1914? Pues tampoco se cumplió eso en 1914 y por lo tanto los mismos testigos de Jehová caen en su propia condenación, vamos a decir de alguna manera, porque así como condenan el año 1967 como una fecha fraudulenta de cumplimiento del cumplimiento de la profecía de Lucas 21-24, también 1914 no encaja, ¿no es cierto?, con lo que se dice en Isaías 3 al 4 que ocurriría por esta toma de Jerusalén, ¿no?, esta recuperación de Jerusalén. No vemos en realidad que el año 14 el mundo haya cambiado radicalmente, en donde ya no hay guerras ni rumores de guerras, donde los implementos o los armamentos bélicos se hayan convertido en implementos agrícolas, como se dice en Isaías 2 al 4. Entonces, estimados amigos, la Watchtower también está en el mismo problema, porque no puede demostrar que el año 14 sí hubo un cumplimiento literal del reino de Cristo que se estableció el año 1914 en Jerusalén, que bueno, Jesús está gobernando sobre los pueblos y ha traído la justicia perdurable y que ha terminado con las guerras. Así que, pues hay que ser demasiados tontos para argumentar de esa manera, como lo hace la Watchtower para el año 1967, ya que ella misma como organización cae en su propia objeción, o sea, ella misma se autocondena, hace de su fecha una fecha imposible que sea verdad del año 1914, dado que evidentemente no se ha establecido el reino como se predijo en los libros del Antiguo Testamento por los profetas, de tal manera que terminaran, digamos, de forma inmediata las guerras, los rumores de guerras, y que terminaran también con la fabricación de armamento bélico, sino pues simplemente implementos agrícolas, como se habla acá en Isaías 2 al 4. Así que, estimados amigos, la Watchtower es realmente una organización pues contradictoria, que ella misma comete los mismos digamos, errores que cometen otros exégetas bíblicos en cuanto a interpretaciones proféticas. Y vemos acá que la Watchtower, pues, ella misma ha demostrado por sí sola que su fecha de 1914 no es verdadera, no es profética, por las razones que se citan no solamente en Isaías 2 al 4, sino en muchos otros pasajes. Además, el hecho que se establezca el Estado de Israel y se forme y se recupere Jerusalén no significa necesariamente que tenga que establecerse el reino de manera inmediata, ¿no es cierto? Ya Jesús había dicho que el día y la hora nadie lo sabe para el establecimiento del reino, aunque bien puede ya haber empezado el cumplimiento de estas profecías bíblicas con el establecimiento del Estado judío en el año 1948 como nación y la recuperación en el año 67 de la ciudad de Jerusalén. Puede ser, ¿no?, el año 67, la fecha, porque no todo tiene que cumplirse de manera inmediata, estimados amigos. Ya ven ustedes que el año 48 se forma el Estado judío y supuestamente en el año 67 se recupera Jerusalén, entra a estar en control de los judíos, y así podemos decir pues que el establecimiento del reino puede todavía esperar un poco más de tiempo, ¿cierto? No pasará esta generación. Si hablamos de la generación del año 48 más 70 sería 1900,
2018, ¿no es cierto? O sea, es de este año que se establezca el reino. Pero como nadie sabe el de ir ahora, puede ser una generación de 70 años, como también puede ser una generación de 80, porque la Biblia nos habla de generación, una generación de 70 u 80 años. Sea como sea, estimados amigos, ya vemos cómo la Watchtower también nos ha dado una pista para saber que realmente el año 14 no es una fecha para el cumplimiento de Lucas 21 y 24. Ella misma nos ha dado la clave sin darse cuenta. Y es que no coincide el año 1914 con lo que se predice en Isaías 2 al 4, en que, pues, cuando se establezca el reino, vendría la paz mundial y la transformación de estos armamentos bélicos en implementos agrícolas. Esto no ha ocurrido y dista mucho para que ocurra. Falta mucho para que esto ocurra, o falta poco, no sabemos, pero de hecho todavía no ha ocurrido. Así que ya sabemos, gracias Watchtower por esta explicación, porque ustedes nos han dado la pista para entender que el año 1914 no es la fecha para el establecimiento del reino de Dios, como sostiene la Watchtower. Y ellos dicen, y ya lo han dicho en Atalaya del año 2014, no sé si de mes de julio, no me acuerdo qué fecha de Atalaya en español, que ya llevan 100 años del reinado de Cristo. ¿Y qué cosa lo que ha hecho este reino de Dios durante estos 100 años? En esta revista del año 2014 tratan de buscar alguna explicación, ¿no es cierto?, de cómo se ha venido cumpliendo ese reino de Cristo en la tierra. Pero, por supuesto, no mencionan esto de Isaías 2 al 4 porque, de hecho, no se ha cumplido desde el año 1914 y han pasado 100 años y sigue la cosa igual. Más de 100 años han pasado y sigue la cosa igual. El mundo va de mal en peor. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.